Pues vamos a tratar de encontrar alguna aplicación en nuestras vidas en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Recuerde que esta carta la escribe el apóstol estando prisionero de Cristo, no prisionero de los romanos, no prisionero por culpa de los que lo acusaron, prisionero por la obra de Cristo. El apóstol Pablo ya sabía que iba a ser encarcelado, ya le habían advertido a algunas personas de que no fuera a Jerusalén. Sin embargo, el Espíritu Santo le había revelado por medio de los sueños que él le iba a compartir un día el evangelio de salvación a los romanos. Y esta era una llama que ardía en el corazón de Pablo. Y él decía que era capaz de perder su vida con tal de compartir el evangelio de Cristo. Se cree que estaba prisionero en la ciudad de Roma, en una prisión domiciliaria, ya que el apóstol tenía la ciudadanía romana, ¿no? Y eso le otorgaba algunos privilegios. También podía recibir algunas visitas, como las que menciona aquí en la misma carta, ¿no? Marcos, Lucas, Timoteo, que también se cree que es quien le ayudó a redactar o a escribir la carta que acabamos de leer. En esta carta encontramos a tres personajes de los cuales el día de hoy vamos a estar hablando, vamos a estar analizando un poco. En primer lugar, obviamente, el autor, el apóstol Pablo. En segundo lugar, tenemos a Onésimo, este esclavo del que nos habla también la carta, y de Filemón, un fiel creyente de la iglesia de Colosas, que dice en la salutación que está en los versículos del 1 al 3, que él había abierto su casa para que esta iglesia se formara. Salutación del 1 al 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí me llama mucho la atención que Pablo, siendo anciano, estando prisionero, habiendo sido injuriado, sigue teniendo un corazón pastoral, un corazón de padre. Iban a visitarlo porque querían escuchar las buenas nuevas de salvación que Pablo tenía para ellos. En sus viajes misioneros, el apóstol Pablo, si ustedes han leído en el libro de los Hechos, sufrió tantas cosas que de pronto pensaba yo cuando estaba estudiando esta carta, ¿con qué tan poco desistimos nosotros cuando hay una barrera para compartirle a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, una pequeña crítica, una pequeña estigmatización y lo abandonamos? Oramos a Dios que Él mande ángeles mejor, ¿no? Para que vayan y les hablen de Cristo. El apóstol naufragó, fue apedreado, fue encarcelado, fue perseguido, fue injuriado. Y él seguía teniendo este corazón pastoral, este corazón de padre. Él hablaba de Onésimo, dice, este hijo que engendré en las prisiones, ¿no? En los versículos del 8 al 22, el apóstol intercede por Onésimo, tratando de persuadir a Filemón para que reciba de nuevo en su casa a su esclavo. Onésimo se había escapado de la casa de su amo. También leí que había llevadose algunas pertenencias, o sea, había robado. Y huye de ahí
hasta llegar a Roma. ¿Cuánta creen que es la distancia de Colosas hasta Roma en kilómetros? ¿Perdón? No. Son aproximadamente 2000 kilómetros de distancia desde Colosas hasta Roma. ¿Cuánto tiempo le llevó? No sabemos. Recuerden que el transporte era muy diferente al de hoy día, ¿no? ¿Por cuántas ciudades pasó? Pues estaba Filipos, estaba Éfeso, entonces pasó por muchos lugares y finalmente llegó hasta Roma. Roma era una urbe, una ciudad cosmopolitan. Fácilmente puede perderse alguien en un lugar con tantas personas. Yo creo que Onésimo por eso decidió llegar hasta allá. Sería como irnos al Distrito Federal, a Monterrey, a Guadalajara. La esclavitud en ese tiempo que nos narra esta carta era algo, por decirlo, muy común en la práctica del imperialismo romano. Existían unos 180 millones de habitantes en total en aquel imperio, de los cuales la tercera parte eran esclavos. Y esa tercera parte era la fuerza laboral, era la base de la economía de aquel pueblo. Los esclavos trabajaban ya sea para la ciudad de manera pública o de manera privada para alguien que los compraba, como en este caso Onésimo, que trabajaba para Filemón. Filemón, por lo que podemos entender en la carta y por lo que podemos también leer en algunas otras cartas del apóstol Pablo, era un hombre acomodado, era un hombre rico que podía tener esclavos y era un hombre fiel, creyente, que había abierto las puertas de su casa para la iglesia, que además era fiel al Señor y era fiel con los santos, con los hermanos en Cristo. Podemos encontrar el agradecimiento del apóstol Pablo a Dios por la vida de Filemón. Pero esta historia, aunque es una carta muy pequeña y muy personal y no tiene mucha enseñanza doctrinal, sí nos habla de la gracia, sí nos habla de la intercesión. El apóstol Pablo en un tiempo había compartido el evangelio y Filemón lo había escuchado y se había convertido a Cristo. Ahora estaba compartiendo el evangelio con el esclavo de aquel hombre. Y de alguna manera, este esclavo perseveró hasta convertirse en un asistente de Pablo ahí en la ciudad de Roma. Pablo lo dice aquí en la carta, dice: yo quisiera retenerte para que me sirvas aquí, para que me ayudes, pero no quería pasar por la autoridad de Filemón. Pasado algún tiempo, el apóstol Pablo y Onésimo deciden que es tiempo de regresar a casa. Y es que cuando Cristo viene a transformar el corazón de una persona, las cosas se ven de distinta manera. La pena para un esclavo que había escapado en aquel entonces podía llegar a ser hasta la muerte. Pero como cantaba nuestro hermano hace unos minutos, yo creo que en el corazón de Onésimo no había temor porque estaba Cristo ahí y tenía que regresar a cumplir con lo que era correcto, aún a costa de las consecuencias que éste iba a vivir. Hoy en día, hermanos, ¿cuánta falta hace encontrar personas como el apóstol Pablo, que estén dispuestas a ir a llevar el evangelio, que estemos dispuestos a correr riesgos, que estemos dispuestos a dar la vida porque otros conozcan de Cristo?
¿Y qué falta hace también un Filemón que esté dispuesto a abrir su casa para que otros lleguen ahí a conocer del Señor? En el año 2022, uno de los planes de esta iglesia es aumentar el número de células. Y yo creo que esta carta y este testimonio de la fidelidad de Filemón debería de inquietarnos y debería de desafiarnos para abrir nuestras casas. Constantemente estamos orando por alguien que necesita de la salvación de Cristo. Lo invitamos a la iglesia y no viene, pero posiblemente a mi casa sí va a ir y ahí va a escuchar la palabra de salvación. Son nuestros familiares, son nuestros amigos y tal vez la sangre que Cristo vaya a reclamar en nosotros. Piénsalo, hermano, puedes abrir una célula en tu casa. Pero también entendía yo aquí que cada uno de nosotros fue o es Onésimo. Hemos sido esclavos, hemos sido fugitivos, hemos corrido mucho. Al menos yo corrí más de 30 años, escapando, hasta que el Señor tuvo misericordia de mí. Yo no sé si tú estás esclavo todavía, o si tal vez andas fugitivo, tal vez estás corriendo. Me venía mucho a la mente cuando leía esto y lo meditaba. Algunos de ustedes son muy jóvenes y no se van a acordar, pero hay un libro que se llama La Cruz y el Puñal, que habla de Nicky Cruz. Y traía un subtítulo que dice, corre, Nicky, corre. Cuando leemos el libro, él tenía una tía que era una especie de hechicera, algo así. Y cuando él estaba todavía en Puerto Rico, un día le dijo a Nicky, nunca vas a dejar de huir, nunca vas a dejar de correr, serás como un pajarito que no tiene patas, el día que te detengas vas a morir. Los que conocemos la historia sabemos que un día Nicky dejó de correr y un día Nicky Cruz se convirtió a Cristo y convirtió a muchos más por su testimonio. ¿De qué estás huyendo, hermano? ¿De qué estás fugitivo? Parece que a Dios le encantan estas historias, ¿no? Encontramos en la Biblia muchas historias de gente huyendo. Comenzamos con Adán y Eva tratando de esconderse del Señor. Encontramos a Moisés huyendo al desierto, Jacob huyendo de Saúl. ¿Quién más? Díganme, ustedes los conocen. David huyendo de Saúl, ¿verdad? ¿Quién más? Jonás huyendo a otro lugar. El mismo pueblo de Israel huyendo de Faraón. Y así nosotros de pronto nos encontramos huyendo de algo. Y ojalá estemos huyendo, hermanos, y no estemos todavía esclavizados a eso de lo que estamos huyendo. Porque si estamos huyendo, estamos corriendo, podemos encontrar el testimonio de lo que Dios hizo con aquel pueblo. Abrió el mar para que pasaran caminando en seco. Y es lo mismo que va a hacer con nosotros si todavía estamos huyendo. Pero además, me venía un pensamiento. Hace algunas semanas, en nuestro congreso familiar cristiano, tuvimos la visita aquí de un pastor, el doctor Rafael Gutiérrez. Rafi, ¿cuántos estuvieron aquí, varones? También nuestras queridas esposas estuvieron. Rafi vino, no me dejarán mentir mis hermanos, vino a remover cuerdas muy sensibles en nuestro corazón con el testimonio que él nos trajo y la enseñanza que nos trajo. Él decía que hacen falta padres de corazón, que es muy fácil engendrar un hijo,
pero no es fácil ser un padre de corazón. Nos desafió, ¿recuerdan? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tus hijos, te amo? Y nos decía Rafi, un señor ya grande, 60 y tantos años, yo nunca escuché de parte de mi padre ni de mi madre esas palabras. Te amo. Muchos de nosotros ese día nos quebramos, porque tampoco lo escuchamos, pero tampoco lo estábamos practicando. Y Él nos desafió. Entonces pensaba yo, ¿no habrá onésimos en nuestros hijos? ¿De qué podrían estar esclavizados nuestros hijos? En las redes sociales, en la pornografía, en relaciones tóxicas, en el miedo, en la angustia, en la desesperación, en la soledad. Y pensé, creo que esta carta nos está hablando de lo que tenemos que hacer, de que tenemos que convertirnos en ese apóstol Pablo con ese corazón de padre, ese corazón pastoral, y poder traer a nuestros hijos a los pies de Cristo. Hace falta un muchacho, compartía mi hermano Tomás, hace falta un muchacho para educarlo, para hacerlo persona de bien. Hace falta un muchacho para traerlo a los pies de Cristo. Tú tienes un muchacho, una muchacha. Yo te invito a que los traigas al altar. Tráelos a los pies de Cristo. Ayúdales a liberarse, porque en realidad muchos de nuestros hijos son onésimos. Y el día de hoy, tal vez esto no fue una prédica, ni tampoco fue una enseñanza, una exégesis, pero me gustaría que nos vayamos con esta reflexión. Hay que dejar de correr, hay que dejar el temor, hay que desarrollar un corazón de padre, un corazón pastoral. Y le voy a invitar a mi hermano Tomás para que él venga y haga una oración por cada uno de nosotros. Y si esta palabra está haciendo ruido en tu corazón, hermano, no te tardes. Tu hijo necesita que le digas que lo amas. Tu hijo necesita que lo abraces. Tu hijo necesita que lo duermas en la noche como cuando era pequeño. No porque haya crecido, no lo necesita. Yo lo necesito, tú lo necesitas. Ellos lo necesitan. Dios les bendiga, hermanos.